Jesucristo estaba ya prácticamente despidiéndose de lo que iba a ser su estadía física aquí en la tierra. Y todavía los discípulos que le acompañaban como que no estaban claros en alguna de las enseñanzas que Cristo insistentemente hacía a ellos. Y cada vez que Cristo les enseñaba algo, ellos le saltaban con otra pregunta, con otra cosa. Y una de las preguntas que le hacían y que Cristo quería hacerle ver a ellos es su muerte. Ellos no entendían esa parte. No estaban bien claros. En tres ocasiones Cristo le mencionó ese tema, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. 3 veces le refirió el tema de su muerte. Cristo quería que ellos tuvieran bien claro sobre ese tema, porque más adelante en su desarrollo cristiano aquí, ellos iban a hablar de esa muerte de Cristo. Es mucho porque el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no estamos aquí de nuestra cuenta, no estamos solos, no nos gobernamos, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y tú, amigo que estás aquí en esta mañana, sepa bien que es esa persona que en esa mañana puede convencerte a ti de pecado, de justicia y de juicio. Y que hoy puede ser tu gran día. En esa misma noche que Cristo conversaba con sus discípulos, en el pasaje de Juan, mientras le enseñaba grandes principios espirituales que ellos necesitarían más adelante en el ministerio que ellos iban a desarrollar, ellos siempre interrumpían. Y eso es bueno, porque cuando yo no sé algo, yo pregunto. Cuando algo no me queda claro, yo pregunto para estar claro. Ellos hacían muchas preguntas, pero también cuando tú preguntas, demuestra que las limitaciones para entender ciertos temas están latentes ahí. Entonces, pudiésemos preguntarnos, es que todavía los discípulos no estaban listos para el ministerio que se le avecinaba. Si alguien estaba claro de eso, era Jesucristo. Él sí sabía si estaban listos o no. Y es por eso que Cristo, en su despedida, terrenalmente hablando, físicamente, les hace una promesa maravillosa de una persona que más adelante iba a ser parte de toda su vida. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Es una promesa con un valor incalculable. ¿Por qué? Porque es mucho lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y hay algunas cosas que el Espíritu no hace en nuestra vida, como estrellarnos. No hace nada de eso. Nos fortalece, nos guía, nos enseña. Y vamos adelante, vamos a ver muchas cosas que Él hace, incluyendo recordar lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Cristo que una vez Él, habiendo ascendido al cielo, iba a enviar otro consolador, que iba a hacer la función de ayudador. Y el pastor habló mucho de eso, de que el Espíritu Santo iba a ser nuestro ayudador, quien nos enseñaría, quien nos recordaría todas las cosas que necesitábamos saber. Y en la actualidad también. No solamente queda allá en ese momento que Cristo vivió con sus discípulos, sino también ahora. Y a partir de ese momento los discípulos quedarían bajo la protección, el cuidado y la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Juan capítulo 14, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo como maestro. El Señor ya le había hablado a sus discípulos del Espíritu Santo en ese encuentro que tuvieron ahí. Él se refería a él como una persona que los iba a ayudar al ya Cristo haberlos dejado físicamente. No iban a quedar solos, mucho menos desamparados. Él estaría con los creyentes acompañándole no solamente en su ministerio, sino también en sus pruebas. Porque los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, también somos probados. Y es el Espíritu Santo que nos ayudará a aprobar esa, valga la repetición, esa prueba por la cual estemos pasando. Yo no sé la que usted está pasando, pero si está pasando, el que le va a ayudar, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Nos va a cuidar en esas dificultades que se nos presentan, cualquiera que sea. Y en ese momento que el Espíritu Santo ya toma control de nuestra vida, nos va a enseñar y nos va a tener presente de que el Padre y el Hijo, están en nuestros corazones. ¿Usted no cree eso, hermano? O tenemos que repetirle lo de la Trinidad, de que yo y el Padre uno somos. Dice Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y el Hijo, en representación con el Espíritu Santo, están con nosotros. Hay una descripción que Juan hace y que realiza en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo ya toma su participación al Cristo ascender al cielo. Y es que el Espíritu Santo iba a ser nuestro maestro en lugar de Cristo. Recuerden que Cristo era el maestro y que al él irse, el Espíritu Santo iba a ocupar ese lugar de maestro en nuestras vidas. Y más adelante vamos a ver que Él nos enseña. Debemos notar que el Espíritu Santo nos guía a responder las preguntas difíciles de nuestra vida. Y una de ellas la hizo Judas, no el Iscariote. En Juan capítulo 14, versículo 20. Él decía, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo así, Señor? Y es aquí que vamos a ver cómo por medio del Espíritu Santo, porque ellos no entendían lo que se le avecinaba. Ellos entendían de que Cristo se iba y que iban a estar tristes y se embromó el asunto. No es así. Cristo dijo, yo les voy a dejar otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Y todos los días es a cada momento. No solamente como maestro, vamos a ver el primer punto, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Y no solamente Él vino como consolador, sino vino enviado por el Padre en nombre del Hijo. Y ahí vemos esa combinación de que tampoco el Espíritu Santo anda solo, anda en representación de. Vino enviado por el Padre en representación o en nombre del Hijo. Y en esta breve palabra, Juan nos muestra o nos detalla lo que es la Trinidad. El Espíritu a quien el Padre va a enviar en el nombre del Hijo. El Espíritu, el Padre y el Hijo.
Se nos muestra con mucha claridad aquí en Juan capítulo 5, 43. Vamos allá. Lo siguiente. Juan 5, 43 dice, yo he enviado en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Cristo aquí, cuando Él se encarnó, vino en representación del Padre para darse a conocer a los hombres al Padre. Y es así que glorifica Cristo al Padre, pero también al el Espíritu Santo venir en representación de Cristo, igualmente el Espíritu glorifica al Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer lugar, el Espíritu Santo actuará siempre en perfecta armonía, propósito y voluntad de Cristo. Recuerden bien esa frase, en perfecta armonía. Y la Biblia en cada detalle nos muestra de que Salmo 133 no se equivoca. Que es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía. Así como, no lo dice el Salmo, así como el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo actúan en armonía, la iglesia también debe actuar en armonía. En español, cero chisme, cero metida de pie, sino en armonía, con el único propósito de agradar y glorificar a Dios. Esa es la enseñanza que el Espíritu Santo y Cristo y el Padre nos están dejando aquí en Juan capítulo 14. No solamente eso, sino que veremos con claridad un poco más adelante que el Señor les dice a sus discípulos en Juan 16, versículo 14, vamos allá, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo los haré saber. Juan 16, 14. ¿Y en qué consiste el ministerio del Espíritu Santo? En dar testimonio de Cristo. Amén, hermano. Pero también en nuestro ministerio, el dar testimonio de Cristo. No de mí, no de lo que yo hice, no de lo que Dios me salvó. Eso está bien. La función nuestra es dar testimonio de Cristo. ¿Por qué hago ese énfasis ahí? Vemos en redes sociales, en internet y todo, gente que ha matado 300 gente, se tiró por una barranca, explotó 10 tanques y Cristo no está ahí en ningún lado. Para una película queda bien, pero para la vida del cristiano, seguidor de Cristo, es dar testimonio de Cristo, donde quiera que estemos. En segundo lugar, debemos prestar especial atención a todo esto porque lo que encontramos aquí es una clara sucesión que debemos imitar. En lo que Juan capítulo 14, verso 26 nos dice, el Hijo dio testimonio fiel del Padre y el Espíritu hace lo mismo en relación con Cristo. Y ahora nos toca a nosotros lo mismo. Tal diría el Señor un poco más adelante. Juan capítulo 15, versículo 27. Vamos allá. Juan 15, 27. Dice, y vosotros, hablándole a los creyentes, Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y la vida nuestra consiste en dar testimonio de Cristo. Y está aquí. No es que se lo inventa el que predica o el que enseña.
sino la palabra de Dios nos deja bien claro que el testimonio que debemos de dar es Cristo. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz, ¿sabe quién fue? Cristo. El que derramó su sangre, ¿quién fue? Cristo. El que el Padre envió en rescate por la humanidad y por los que creyeron, Cristo. Entonces, ¿de quién tenemos que dar testimonio? De Cristo. Tomando como ejemplo lo que Cristo hizo con el Padre y el Espíritu Santo hizo con el Hijo, nosotros como creyentes damos lo mismo, testimonio de Cristo. Segundo punto es que el Espíritu Santo es una persona divina. No divina de aspecto, sino divina del cielo. Es parte de la deidad. Los mal llamados testigos de Jehová entienden de que Cristo, de que el Espíritu Santo no es una persona divina. Digo mal llamado porque si usted es testigo de una persona, es que tú vas a hablar en favor de esa persona. Y si tú hablas bien de Jehová, de Dios, del Padre, tienes que hablar bien del Hijo y también del Espíritu, porque al final está hablando de la misma persona, porque Él es Dios. Ellos son Dios. Suena como raro, pero es así. Y se cree por fe. Ellos entienden que el Espíritu Santo es una influencia, una fuerza, un viento, un asunto ahí. Y no, el Espíritu Santo es tercera persona de la Trinidad. No importa el orden que la pongamos. Hablamos de tercera porque Él llegó de tercero. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero igual, indistintamente, ellos tres son Dios. Si no entiende bien, usted se acerca al pastor y le dice, pastor, háblame un chin de la Trinidad ahí. Y él gustosamente le va a atender. Pero ahora no vamos a hablar de la Trinidad, sino a dar detalles. Y el Espíritu Santo, que habla Juan aquí, que es el Espíritu Santo, es una persona. Y cuando hablamos de persona es que va a tratar con nosotros. Porque la brisa no trata con nosotros, pasa y se va. Pero el Espíritu Santo está, como Cristo hizo en Juan, dice, que nos lo va a dejar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si es todos los días, es porque va a estar ahí, al pie del cañón. Quizás se podría llegar a esa conclusión, lo de los testigos de Jehová, si hace una lectura superficial en el Antiguo Testamento, diría, bueno, él llegaba, se presentaba y ya. Pero no. Cristo dice en Juan que Él va a enviar otro consolador, otro igual que Él, otro que iba a ayudar a la continuidad del ministerio del Padre en la tierra. De eso se trata. Y todavía en la actualidad tiene vigencia. Aparte de que distribuye los dones, también el Espíritu trabaja como médico de cabecera con nosotros. De ahí, pegadito. Todas estas funciones que el Espíritu Santo nos revela en Juan, los hace ver como algo personal. No es que se cogió con la persona, sino que es algo personal. Que el Espíritu Santo es una persona en la cual podemos confiar y debemos de prestarle atención. Porque a veces vivimos el Evangelio como que ya me convertí, vengo los domingos y cumplí. El Evangelio es mucho más que eso. Es una vida, y lo vamos a ver más adelante, consagrada delante de Dios. Imperfectos que podemos fallar, ¿cierto? Pero tenemos la promesa de Dios de que si nos apartamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. En segundo lugar, de la persona del Espíritu Santo, tal como estamos viendo en Juan 14:16, creemos
que es una persona divina con una relación íntima y eterna con el Padre y también con el Hijo. Él no actúa como un llanero solitario. El Espíritu Santo trabaja en combinación con el Padre y con el Hijo, porque Él es ellos, tanto el Padre como el Hijo. ¿Estamos claros, hermano? ¿Hasta aquí vamos bien? El Espíritu Santo como una persona divina en nuestras vidas. No es esa fuerza abstracta que no podemos tener de cerquita. No es así. Lo tercero es que Cristo menciona el Espíritu Santo. Una palabra interesante. Y en Juan es la primera vez que se menciona, el Señor menciona y hace referencia a la tercera persona de la Trinidad, como Espíritu Santo. Y aunque nosotros estamos acostumbrados a referirnos a Él de esta manera, decimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, oramos, el Espíritu Santo, nos guía el Espíritu Santo, bien. Es interesante notar el por qué Cristo hace esa descripción de el Espíritu Santo. En primer lugar, se refiere a Él como santo y no es de nombre. Hay gente que le dicen santo o de apellido, santos. No, no es de eso que se trata. Nos da a entender que el Espíritu Santo fue alguien, esa persona apartada para un trabajo, una misión. Y que es completamente apropiada, adecuada, que está capacitada para desarrollar lo que Cristo le encomendó de hacer. Una persona apartada. Pertenece él a esa esfera divina. Pero también en segundo lugar, es porque cuando lo llama santo, es porque santifica y separa al hombre para Dios. El Espíritu Santo capacita y prepara, separa al hombre para Dios. Al hombre hablo varón y hembra. Aquí no tenemos ese problema. El pastor predicaba 107, pastor. 107 géneros que la gente se está inventando ahora. Pero nosotros estamos bien claros de que somos varones y hembra. Y que cuando la Biblia habla de el hombre, no es del masculino, sino de ellos dos. De que Dios nos creó varón y hembra. Ahí no hay que profundizar tanto. Pero es interesante subrayar que en este contexto que estamos hablando, el Espíritu santifica al hombre también. Santifica. No olvidemos que la otra gran tarea de Él es hacer eso en nuestras vidas. Es el que nos dice, por ahí no, es pecado. Nos aparta, nos alerta, nos dice por ahí no. Y cuando hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, nos santificamos. No porque sea algo místico, sino porque escuchamos a la voz del mismo Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra. No olvidemos que aparte de eso nos enseña. Y esa es la parte que vamos a ver más adelante y nos recuerda la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que debemos de hacer alguna cosa y no somos capaces de hacerla? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar una práctica pecaminosa y nos resulta a veces como un fracaso? El Espíritu Santo en nosotros puede hacer esa diferencia. Yo no escuché el amén, pero está bien. No podemos venir a pintarle de que somos los super creyentes.
Nosotros como seres humanos imperfectos tenemos debilidades que, que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a sobrepasarla. Nadie puede decir aquí que no, yo soy durísimo. Dice la Biblia, mire que el que esté firme, que no caiga. Aquí nadie es, ni aquí ni en otra congregación, capaz de decir, yo puedo solo. Ahora, yo sí le digo que no estamos solos. Contamos con el respaldo de ese Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar a toda verdad. Y lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios. Él es que hace la diferencia en nosotros. Él es el que permite que la gente diga, ese convertía. ¿Y por qué? No sé, es diferente. Cuando somos diferentes, a veces somos igualitos con los otros que no han conocido a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo lo dejamos trabajar en nuestra vida, marcamos la diferencia. La Biblia habla en primera de Timoteo 4:12, aunque menciona la palabra juventud, póngale ahí creyente. Y nos hace ser la diferencia en conducta, palabra, amor, fe y por ahí para abajo. Cuando el creyente hace esa diferencia, la gente lo nota. Y por eso nos llaman extraños a veces. Este tipo está raro. Él no era así. Vivía ahí haciendo lío. Y ahora, como que pasa algo raro en su vida. Ay, que se convirtió. Eso hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso yo estoy orando por Samuel Steven. El Señor va a obrar en Samuel. Él me dijo ayer, tío, ore por mí. Le dije, tú vas a orar por ti, Samuel. Él lo sabe. Y yo sé que sus padres oran por él. Pero es el Espíritu Santo, amigo, que te puede convencer de pecado, pero también usted escucharlo. Hay que escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y es por tanto importante, valga la redundancia, que necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos. No nos creamos los autosuficientes, porque no lo somos. Va a chocar duro y después le va a echar la culpa al Evangelio y a la iglesia y a los pastores, a los líderes. No, hermano, necesitamos del Espíritu Santo. Prestarle atención, pero también necesitamos ser transformados por Él. No nos recitamos. No, que yo soy así. Usted no es así, usted era así. Cuando Cristo, usted lo conoció y el Espíritu Santo entró en su corazón, según a los Corintios 5:17 dice que usted pasó a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo hace eso. Así que usted no es así. Si usted es así, también la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Y usted se sabe ese versículo, ¿no, verdad? Un aprendizaje teórico sobre la santidad no nos serviría de nada sin la capacidad de ponerla en práctica. Usted puede tener mucha teoría en su cabeza, pero se desarrolla en la vida práctica. Ahí es que se sabe. Y hay gente que no tiene teoría, pero vive la práctica y dice, wow, creyente ten eso. Lo cuarto que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, y es que nos enseña. Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Todos. Todos es desde el pastor hasta el más nuevo. Todos. Cuando hablamos de las cosas profundas de Dios, debemos admitir que el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Primero los Corintios 2:11.
Quiere decir que el Espíritu Santo es esa persona que nos va a transmitir las cosas que Dios quiere que sepamos. Hay mucha gente que usa lente de paveno, ¿verdad? Cuando usted está borroso, que no ve bien, se manda para el oftalmólogo. Es que yo no lo veo bien. Sin el Espíritu Santo, las cosas de Dios no las vemos bien. La analogía es que Él viene siendo ese lente que necesitamos para ver lo que Dios nos puso delante y que muchas veces no vemos. Él viene a eso. Reconocer este tipo de ignorancia, el saber de que no lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo, no es humillante el usted reconocer de que no lo sabe todo. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 que los sabios de este mundo, si lo hubieran conocido, nunca habrían glorificado, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos supieran de que el que estaba ahí delante de ellos, regando la palabra de Dios, de que no lo hubieran crucificado. Y fue lo primero que dijeron, crucifíquenlo. Los sabios de este mundo. Esto nos revela una grave ignorancia de mucha gente que lee la palabra de Dios, que no tienen el Espíritu Santo y por ende no la pueden entender. Lo voy a repetir. Mucha gente que lee la palabra de Dios, la Biblia, que no tienen el Espíritu Santo y por ende no la pueden saber, no la pueden discernir, no la pueden practicar. Eso es palabra muerta en mucha gente. Y agarran los micrófonos en los medios y de todos lados, haciendo alusión de lo que saben, pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios no saben nada. Solo palabras. El creyente necesita entender de que necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe todos los días de nuestras vidas. No olvidemos que Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 8, se está dirigiendo a los corintios. Los corintios no eran un playalqueche, eran gente doctrinada bajo la cultura de los griegos, de la antigua Grecia. Eran gente que tenían cultura y estudios. Es de ahí que nacen esos filósofos que nos dan clases en las escuelas. De eso que la gente hace referencia. Gente muy sabia. Pero tratándose de quién es Dios, todos los hombres por igual somos unos completos ignorantes. Porque es el Espíritu Santo que nos va a dar a conocer las cosas de Dios. Esa situación solo puede cambiar si Dios mismo toma la iniciativa de darse a conocer. Y eso es precisamente lo que por medio del Espíritu Santo estamos recibiendo hoy en día. Es Él la persona capacitada, facultada para enseñarnos las cosas de Dios. Y Él nos viene a enseñar. Y Pablo, lo dije anteriormente en 1 Corintios 2:11, nos revela, nos enseña que nosotros a través del Espíritu Santo nos vamos a documentar porque Él es el que escudriña lo profundo de Dios. Es Él, el Espíritu Santo. Y esto hace esquina, o sea, coincide con lo dicho por el mismo Señor en el versículo 26 de Juan, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas de Dios. Por eso la Trinidad no trabaja
de manera separada, sino en armonía. Nadie trabaja por su cuenta ahí. Lo quinto es que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. En estos tiempos que la memoria como falla, que se inventan medicamentos para la memoria, es el Espíritu Santo que nos va a recordar todas las cosas. Y más adelante vamos a ver a qué se refiere de todas las cosas. Estamos viendo que Dios tiene un genuino interés en darse a conocer a todas sus criaturas, a todas. Dios no hace acepción de personas, dice Santiago, sino que Dios y toda la Trinidad está comprometida a que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Cristo, nos va a enseñar todas las cosas. Y si Cristo dejó esa encomienda, prestémosle atención. No podemos ver al Espíritu Santo como algo que está ahí y lo llamamos cuando lo necesitamos. No. Él tiene que estar activo 24/7 en nuestra vida y nosotros asumir esa parte. Esto quiere decir que en este tiempo en el que vivimos, la labor de enseñar la verdad de Dios a todos nosotros a través del Espíritu Santo es exclusiva la obra de Él. Es Él el exclusivo de enseñarnos todas las cosas. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 17. Ahí mismo para atrás, unos versículos. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, y hacemos un poquito para atrás, de gente que no tiene el Espíritu Santo, que lee la Biblia y dice que la sabe. Y este pasaje dice lo contrario, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Quiere decir que tenemos ese respaldo en la persona del Espíritu Santo en ese caminar cristiano que nos toca vivir hasta que Cristo nos lleve. Diga amén también. ¿No se quieren ir? Nadie se quiere ir. Esta es la única vida que conocemos. Todo el mundo aquí, aunque estemos así, miren, cogiendo calor, nadie quiere irse. Pero un día, como cantaban los hermanos, será esa mañana gloriosa donde el Señor nos va a llevar a esas bellas mansiones que hay allá en la gloria. Amigos, allá también hay para ustedes. Y hoy puede ser ese día de inscribir su nombre en el libro de la vida. No va a pasar como el presidente que vino y nos regaló los títulos. No. Es usted que firma y él se lo entrega ya. Póngase en la lista. El Espíritu Santo haría claras aquellas palabras de Cristo que inicialmente se había hablado a los discípulos y que para ellos muchas de esas palabras eran incomprensibles. Ellos decían, sí, como nosotros decimos, y a veces no entendimos nada, mentira. Si ellos entendieran lo que Cristo le estaba diciendo, no le harían tantas preguntas. ¿O sí? O como usted sabe algo, usted pregunta también. No, usted pregunta como usted no sabe. Y para ellos, las palabras de Cristo eran un poquito incomprendibles. Y Cristo, sabiendo eso, yo me voy, pero dentro del plan de Dios está enviar otro consolador y Él les va a enseñar todas las cosas. Nosotros los humanos tenemos una clara tendencia a olvidar y a ignorar cosas importantes. Hay gente que también tiene memoria selectiva, se le olvida lo que quiere, convenientemente a veces.
Es por eso que otra de las funciones importantes del Espíritu Santo de Dios es volver a traer al corazón de nosotros esas cosas que olvidamos, que aprendimos en el primer amor muchas veces, y que tenemos tanto tiempo en los caminos del Señor y que nos olvidan. Esas grandes verdades que hay en nuestras vidas y que las hemos olvidado y que no practicamos. Es tanto así que en el Apocalipsis a la iglesia de Éfesos, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Quiere decir que nosotros se nos olvidan las cosas. Y es el Espíritu Santo que está ahí como ayudador para hacernos recordar las cosas que Dios quiere que en nuestro corazón tengamos. Es importante notar que lo que el Espíritu Santo hace no es simplemente recordar el pasado, sino también ofrecernos una comprensión más profunda del ministerio de Cristo. ¿De qué? Del que vamos a dar testimonio. Recuérdese que nuestra función en esta tierra es dar testimonio de Cristo, siguiendo la línea de acción de Dios el Padre. El Hijo da testimonio del Padre, el Espíritu da testimonio del Hijo, y nosotros ¿de quién damos testimonio? Del Hijo. A raíz de todo esto debemos reflexionar sobre dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, viendo que una labor importante del Espíritu Santo consiste en recordarnos las cosas que Dios nos ha revelado en el pasado, creemos que es importante subrayar que en la actualidad hay una creciente tendencia de muchos académicos y predicadores que parecen estar más preocupados, y ojo con eso, en decir algo nuevo que por escudriñar y enseñar la Biblia y lo que Dios ha dicho. ¿Le ha pasado eso? Gente que entiende que trajo algo nuevo, todo está aquí. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Quiere decir que la palabra profética más segura que tenemos, ¿sabe quién es? La palabra de Dios. No hay que decir nada nuevo. Es recordar lo que ya Dios dijo. Y amigo, lo que Dios dijo es que si tú no confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú no crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, no va para el cielo. Tienes que hacer lo contrario. Confesar con tu boca y creer en tu corazón a Jesucristo, para que cuando se pase lista, te diga presente. Y Dios le va a decir: ven bendito de mi Padre, el descanso eterno. Y no quiero decir otro versículo porque no es bueno. Es eso. No es traer nada nuevo, porque nada nuevo hay debajo del sol. Dice la palabra de Dios y yo la creo. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 21. A ver qué decían unos filósofos ahí en ese tiempo. 17:21 dice, Hechos 17:21, lo siguiente: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hay gente que se va a detener a escuchar gente y que no es necesario, hermano, porque todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Y es en ella que tenemos que refugiarnos. Y es de ella que tenemos que alimentarnos para que en los tiempos difíciles podamos resistir los dardos del enemigo. En segundo lugar,
Dada nuestra gran capacidad para olvidar la verdad revelada, todo buen siervo del Señor deberá emplearse a fondo para recordar una y otra vez lo que seguramente sus auditorios ya saben y han oído con anterioridad. ¿Qué tenemos que tener bien claro como principio? Filipenses 3:1. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Eso es lo que tenemos que tener claro. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Escuchen bien lo que la palabra de Dios está enseñando. Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que en una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El Espíritu Santo recordándonos. ¿El qué? La palabra de Dios. No, todo el que se para a predicar la palabra de Dios no trae nada nuevo. Y si le dice que algo nuevo que no está ahí, después para ahí irse. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a recordar todas las cosas. Y ese es el punto que vamos a tocar ahora, que es el último. Todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Por supuesto que no es todas las cosas. No puede ser. Porque si Dios, a través del Espíritu Santo, les revelaría todas las cosas y supiéramos todas las cosas, ¿qué seríamos nosotros? Dios. Porque Dios es omnisciente o no. Si sabemos todas las cosas, ¿qué somos nosotros? Omniscientes. Sabemos todo, pero no es toda la cosa. Tampoco está incluido un conocimiento exacto y completo acerca del futuro. ¿Recuerdan Mateo capítulo 24, verso 36? Vamos allá. Mateo 24, 36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que hay cosas del futuro que nosotros no vamos a ver. La vamos a vivir si estamos vivos, pero no la vamos a saber. Debemos entender, por tanto, de que no todas las cosas las vamos a saber, ni mucho menos las del futuro, que esa expresión de todas las cosas que dice Juan capítulo 14, versículo 26, tiene que ver con todo aquello que usted y yo necesitamos para desarrollar un crecimiento espiritual a fin de llegar a tener una relación íntima y profunda con Dios. Se quedaron así como, explícamelo con naranja ahora. Le voy a explicar con naranja ahora. Lo que tenemos que saber, hermanos, es lo que necesitamos para crecer y ese crecimiento llevarnos a una relación íntima y profunda con Dios. Eso nos lleva a estar pegadito de Dios. Se llama comunión con Dios. ¿Se entendió? Finalmente, el Espíritu Santo está indudablemente calificado, capacitado para ser nuestro maestro divino. Es así, hermano. Él está capacitado para eso. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Él es la Trinidad, conjuntamente con el Hijo y con el Padre. Él es omnisciente, nosotros no. Al igual que las otras personas de la Trinidad o de la Deidad, que también son omniscientes, lo saben todo. Todos lo saben. Hasta eso que usted cree que nadie sabe, que nada más usted diga que sabe, ellos lo saben.
y porque conoce toda la verdad, puede Él en esa capacidad dirigirnos. Él sabe de qué pie cogíamos. Y en ese pie que nos va a poner la muleta para seguir adelante. Porque Él sabe eso, es que nos puede guiar. Porque dice un refrán que un cojo no puede llevar a otro cojo, ¿no es así que dice? Todos caen ahí en un hoyo y se van los dos. Pero Él sí sabe todas las cosas. Y porque sabe todas las cosas, está en la capacidad de guiarnos. Y nosotros en la capacidad de seguirlo. Es Él que enviado por el Padre y con el único propósito de instruirnos de manera personal en este camino de fe, que es duro. Ayer con los jóvenes hablábamos de quién soy yo en Cristo. Ayer y antes de ayer hablar el pastor y en los talleres también. Y la parte que me tocó con los jóvenes, para los jóvenes es un poquito difícil dar para arriba al crecimiento de la vida cristiana, pero se puede. Digo es duro porque son bombardeados fuertemente por todos lados, pero se puede, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar. Tenemos medio pleito ganado ya. Nada más es seguir para adelante, confiando en Él. Y Él hará. Nos conviene, hermanos, sacar provecho a esta relación que Cristo dejó al irse con el Espíritu Santo. Nos conviene. Nos hace bien. Debemos depender del Espíritu Santo, así como dependemos de Dios y como dependemos del Hijo, de su obra en nuestras vidas. No estamos solos. Si nos llega ese pensamiento negativo, solo fuera, porque solo no estamos. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. En todo nuestro caminar, el Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña, nos reprende, nos da testimonio, nos santifica, nos guía y nos hace recordar la palabra de Dios. Oremos.